El trabajo desarrollado por Iñaki Ábalos y Renata Seidenwich, arquitectos, destaca por proponer una síntesis original del rigor técnico, imaginación formal y capacidad de integración disciplinar entre arquitectura, paisaje y medio ambiente, con especial énfasis en el diseño de edificios en altura, equipamientos culturales, espacios públicos y residencia colectiva. Su trabajo aporta una nueva dimensión simbólica y cultural a los valores sociales y ambientales emergentes. El estudio de Ábalos y Seidenwich explora una relación entre la arquitectura y energía, buscan crear edificios que no tengan un papel únicamente consumidor de energía, sino que puedan convertirse en infraestructuras energéticas capaces de generar, recibir, distribuir energía térmica y eléctrica, reduciendo así el impacto ambiental provocado por el hecho de construir. Todo esto lo hacen sin renunciar a la estética, ni a la ligereza, ni a la transparencia. Ábalos y Seidenwich generan una arquitectura termodinámica, gracias a la forma, la proporción, los materiales y la orientación elegida. Podríamos decir que la posición de Ábalos y Seidenwich frente a los criterios medioambientales se sitúa entre la aproximación ecotecnológica alemana e inglesa con una confianza ciega en la tecnología y la arquitectura mediterránea y latinoamericana. También podemos decir que tienen una obsesión por ser sintéticos, por eliminar todo aquello que no aporte valor al proyecto. El bloque de viviendas en la calle Orfila, Madrid, año 2006-2009, solar sobre los terrenos de las antiguas caballerizas del Palacio Coca en el centro de Madrid. El solar, definido por el palacio u una gran zona arbolada, han llevado a imaginarse el edificio de vivienda como un pabellón, respondiendo a la vez a todos los estímulos del contexto y a ninguno. El paisaje puede reducirse casi a un único árbol. Un gran plátano, se puede decir que todo el proyecto gira en torno a él y al palacete que lo rodea. Pero evidentemente el paisaje no se reduce a eso. Se trabajó en ese caso también con la suma de todo el ambiente de la zona del centro de Madrid y a la hora de iniciar un proyecto no se puede tener presente solo la vegetación, todo lo que lo rodea en su paisaje. Un muro cortina permeable y protegido del sol, permitiendo conjugar el interior del confort tradicional de las habitaciones encadenadas y con gran volumen, con limpieza de los espacios contemporáneos y su fluidez interior-exterior, al mismo tiempo el contexto condicionado tanto por el palacio como el arbolado de gran porte existen, no ha llevado a imaginarse el pequeño edificio como un pabellón, a la vez respondiendo a todos los estímulos del contexto y a ningún aparentemente ensimismado en sus propias leyes de organización espacial y material. La Fundación Anthony Tapies, Barcelona 2007-2010, el primer objetivo de la renovación de la Fundación Anthony Tapies es transformar las necesidades de adaptaciones a las nuevas normativas de seguridad y evacuación en una mejora integral del conjunto. La intervención ha consistido en abrir todo el edificio histórico al público, con nuevas áreas de exposición de archivos y educativas, y concentrar todas las áreas administrativas en un nuevo pabellón de 3 plantas ubicados en el fondo de la parcela y con salida al patio de manzana. El término medioambientales, la ampliación supone una mejora sustancial de la iluminación natural del edificio y original y del factor de forma del conjunto englobado a la intervención en un volumen único, en beneficio del control y la reducción de los intercambios climáticos. CAISAM Forum Sevilla. El proyecto tiene por objetivo integrar el programa museítico de CAISA Forum en las Atarazanas de Sevilla, un edificio siglo XII dedicado a la fabricación y restauración de embarcaciones, intensificando la vitalidad urbana del edificio y las visitas únicas de su cubierta. Para ello se han adoptado los siguientes criterios de intervención: acceder desde el norte generando un soportal público tras el postigo del aceite, acercando así el edificio al conjunto monumental de la catedral y la Giralda. Concentrar en planta baja el programa expositivo de CAISA Forum, entonces a un amplio deambulatorio que mantiene viva la estructura espacial original. Restituir en la nave 7 la cota original, creando un recinto explicativo que hace compatible la vista de CAISA Forum con el conocimiento histórico de las Atarazanas. Generar un mirador de la Torre de Oro, el río Guadalquivir, la catedral y la Giralda, que han perceptible el anexo histórico de todos estos elementos entre sí y con atarazanas ubicadas en las confiterías y restaurantes.
levantar los nuevos parámetros y volúmenes con técnicas navales industriales, dando así a las atarazanas una nueva vitalidad acorde a su origen. El arquitecto Murcutt, nacido en Londres, Inglaterra, en 1936, es un arquitecto australiano, también es el presidente fundador de la Asociación de Arquitectura de Australia, que ganó la medalla Alvar Aalto en 1992 y el premio Pritzker en 2002, trabajando complementarmente solo. Sus edificios tienen gran influencia en todo el mundo y su lema de tocar la tierra ligeramente es reconocido internacionalmente como el fomento de las estructuras armónicas y adaptables en tantas de trabajar con el paisaje circundante en vez de competir con él. A pesar de trabajar por su cuenta, sobre todo en las residencias privadas y exclusivamente en Australia, la arquitectura moderna, elegante y funcionalidad natural de Murcutt le han traído elogios generalizados. Murcutt se graduó en Sydney Technical College en 1951 y comenzó a trabajar junto a los arquitectos locales Neville Grossman, Bryce Mortrock y Ken Whaley. Creó una propia oficina en 1970, al mismo tiempo en que comenzaba una larga carrera docente. Murcutt nunca amplió su práctica en su lugar, construyó gradualmente una rupturación dentro de la comunidad arquitectónica australiana de arquitectos dedicados y maestros eficaces. Construyeron una serie de pequeños proyectos bien diseñados, innovadores, que nunca crean un momento de avances, pero constantemente crean un portafolio de trabajo ejemplar. Su combinación de enseñanza y práctica le han llevado a ser uno de los articuladores más elocuentes en la clase de trabajo que hace, tanto en su trabajo teórico como en sus proyectos, donde las casas se adaptan a las condiciones cambiantes de forma pasiva y tienen un enfoque lineal en lo que ayuda a encajar en el paisaje, lo cual solo es posible debido a su atención al detalle en la evaluación de las direcciones del viento, la temperatura y el movimiento del agua. En cada nuevo sitio, en conjunto, esto crea edificios que, según él, viven a través de su respeto por la naturaleza. Magnet House. El proyecto se compone de un solo pabellón alargado, dividido por un patio central semiabierto, y puede funcionar como dos viviendas independientes, conectadas desde sus salas de estar y dicho patio central. Si bien los espacios interiores ocupan prácticamente todo el ancho del pabellón, un sutil pasillo interno separa los espacios regularmente ocupados orientados al norte con los espacios de servicios orientados al sur. Sobre este pasillo interno, una gran canaleta de agua de lluvia, visible desde el interior, recorre todo el pabellón y se conecta en cada extremo con dos grandes bajantes. Murcutt logra con ello combinar un elegante y único gesto, la funcionalidad con la estética, aportando con ello identidad al proyecto. El diseño de la estructura, ejecutada en acero tubular, es un refinamiento de experimentos de edificios anteriores de Murcutt, logrando un esqueleto muy ligero. Lo anterior es visible, por ejemplo, en el fino borde voladizo de la cubierta norte, donde la piel de acero actúa como elemento de tracción y elimina así secciones adicionales de soporte. Emplazado al sur de Sydney, en una zona de clima templado de influencia costera, pero de gran amplitud térmica, Murcutt situó la cara más alargada del pabellón hacia el norte. Una losa de piso de hormigón con aislamiento y un muro interior de albañilería en su cara sur, pero aislado por el exterior, más un revestimiento liviano. Estos dos últimos elementos arquitectónicos, piso y muro, fueron utilizados para generar más masa térmica, una estrategia bioclimática utilizada para amortiguar las cargas de calor
y con ello controlar el aumento de la temperatura interior en verano y disminuirla en invierno. Las caras acristaladas del norte y este fueron concebidas como pantallas deslizantes con lomas externas ajustables y retráctiles, protegida por un gran alero. Esta estrategia permite la penetración de la radiación solar directa durante invierno en los espacios internos, calentando la masa térmica interna. En el verano, las persianas exteriores operables tipo veneciana bloquean la radiación. Murcutt es un partidario de esta combinación de estrategias para viviendas en climas templados. Afirma que el alto porcentaje de casas con aire acondicionado en el estado de Australia es el resultado de la incapacidad de muchos arquitectos para diseñar edificios apropiados para el clima del lugar donde se emplazan. Simpson Lee House. Desarrollado entre 1988 y 1993, el proyecto Lee Simpson House retoma varios de los principios de la obra anterior, de la Magnet House, pero con un mayor nivel de abstracción formal y de detalles constructivos. Reflejando un momento crítico en la evolución de la obra de este arquitecto, los 5 años de desarrollo del proyecto son en gran medida el reflejo de un proceso de diseño concentrado en lograr los objetivos establecidos en cada detalle, lo que se refleja en los planos de arquitectura y en cierta medida en la vivienda construida. El terreno dispuesto por el proyecto está emplazado en un terreno montañoso al oeste de Sydney, dentro del sector conocido como Blue Mountain, bordeando una reserva nacional. Por lo anterior, y al ser una zona declarada Patrimonio Mundial, el proyecto debió ajustarse a reglas especiales ya establecidas. Un pabellón orientado al norte, los espacios regularmente ocupados ubicados en la parte acristalada hacia el norte, y las instalaciones de servicios en la parte trasera del pabellón hacia el sur. El techo en un ángulo protege al pabellón de la radiación solar directa en verano, pero permite su acceso en invierno. Una vez en el lugar, se decidió girar la planta en 90 grados para alinearse a un sendero ya existente, transformándose en la circulación del proyecto. Este tipo de reorientación es inusual en Murcutt, pero la decisión permitió una económica y significativa reducción de los recursos, movimiento de tierra y de muros de contención. Así, el proyecto se orienta aún más al panorámico paisaje y se alinea con uno de los principios del arquitecto, de tocar la tierra ligeramente. En definitiva, el proyecto se compone de 4 elementos básicos: una plataforma, una pared, una pantalla y un techo. Pero la virtud del trabajo de Murcutt es cómo logra disponer y juntar dichos elementos arquitectónicos en base al uso de pocos materiales, ensamblados con un gran nivel de detalle. Renzo Piano nació el 14 de septiembre de 1937 en Génova, Italia, en el seno de una acomodada familia de empresarios de la construcción. Después del descalabro que para Italia supuso su participación en la Segunda Guerra Mundial, su infancia se vio ensombrecida por la decadencia y las carestías de la inmediata posguerra. Habría que esperar a la década de los 50 para que el país, y especialmente las ciudades del norte como Milán, Turín y la misma Génova, despertaran de aquel largo letargo económico y empezaran a reconstruir los barrios, las fábricas
y las infraestructuras maltrechas por una guerra aún demasiado reciente. En este contexto de recuperación económica, el joven Renzo, auspiciado por las grandes perspectivas que le brindaba el negocio familiar, decidió cursar estudios de arquitectura. Así, en 1959 entró en el Politécnico de Milán, donde se graduó 5 años más tarde. Para el gran arquitecto italiano, la protección del medio ambiente, lejos de ser una limitación, se ha convertido en una fuente de inspiración para el desarrollo de importantes proyectos que está realizando en numerosos países. Descubrimos que la Tierra es frágil. Me pregunto si hay que vivirlo como un drama. Ese es el lema del gran arquitecto. La ecología puede ser una bella fuente de inspiración y una enorme oportunidad, reconoce el autor del llamado Centro Pompidou de París. A los 71 años, Piano, ganador en 1998 del Nobel de Arquitectura y del Premio Pritzker, es reconocido uno de los expertos de la materia más prolíficos de las últimas décadas. El Centro Cultural Jean-Marie, desde el inicio del proyecto de concepción, se estudió el aprovechamiento de las corrientes de aire y se emprendió la búsqueda de un modo de expresar la tradición del Pacífico con un lenguaje moderno. Eso significa poner la tecnología y métodos europeos al servicio de las tradiciones y expectativas de los kanakos. El concepto y diseño del centro cultural fue generado por la necesidad de maximizar la ventilación en un clima húmedo. El proyecto aprovecha la topografía de terreno, la vegetación y la brisa de la laguna para crear corrientes ascendentes de aire que posteriormente son disipadas por torres de extracción con una forma muy distintiva en la parte más elevada del edificio. No debía ser en absoluto una parodia o imitación de esta cultura, ni una aproximación desde una óptica colonial. Tampoco podía ser un modelo completamente extranjero. Se trata de un verdadero problema que cuenta con sus propios caminos, vegetación y espacios públicos, y está localizado en contacto directo con el océano. El complejo cultural se compone de 10 casas, todas ellas de diferente tamaño y función. Las pequeñas de 63 metros cuadrados, las medianas de 95 metros cuadrados y las grandes de 130 metros cuadrados. Las alturas van desde los 20 a los 28 metros, con planta circular y que se agrupan en 3 villas, cada una con una función diferente. Todas ellas se conectan por caminos peatonales en forma de espina, que evocan el paseo central de los poblados tradicionales. Academia de las Ciencias de California. La sustentabilidad es el fuerte de este proyecto, tanto así que es uno de los 10 pilotos verdes del Departamento de Medio Ambiente de San Francisco, proyectado y construido como el edificio más verde del mundo. La Academia postula para ganar el premio LED al mejor diseño. Este compromiso por la sostenibilidad abarca de las instalaciones a los carriles de bicicleta, las estaciones de vehículos recargables y los paneles de energía solar del techo. La evolución es un concepto central de las ciencias modernas y como tal promovido por la Academia de Ciencias, que reconoce la evolución como fundamento del compromiso de la biodiversidad y como principio fundador de una ciencia crítica en sus bases y en su difusión como el público en general. El diseño del arquitecto Renzo Piano se adjudica la realización de este proyecto innovador y totalmente ecológico, pues comparte ampliamente dicho concepto. El museo se compone de áreas muy singulares como un acuario, una reserva verde y un planetario en su interior.
además de las galerías de exposición que, a diferencia de las galerías tradicionales, fueron diseñadas para recibir gran cantidad de luz natural. Evocan el paseo central de los poblados tradicionales. Gran parte del input energético viene de los paneles solares situados en sus aleros superiores, y un destacable acierto de Piano fue utilizar vegetación nativa para el techo verde, de manera de reducir al máximo